El modelo de indagación es una estrategia diseñada para enseñar a los estudiantes cómo investigar problemas y responder a preguntas basadas en hechos. La característica más importante de este modelo es que no se centra en el logro de una meta específica de contenido, sino en el desarrollo de habilidades de procesamiento de nivel de orden superior y crítico. A continuación, se presenta una clase donde se implementan todas las etapas del modelo de indagación. El proceso de planificación en el modelo de indagación es muy cuidadoso, ya que el docente debe evitar invadir la experiencia de los estudiantes con una guía excesiva. El contenido es solo el contexto para lograr las habilidades de pensamiento de nivel superior. Identificar problemas. Se debe proporcionar situaciones donde los estudiantes visualicen problemas y planteen posibles respuestas. Planificar la recolección de datos. Tener a mano los recursos para la recogida de información a fin de comprobar las hipótesis. Tiempo. Debe tomarse en cuenta el tiempo necesario para todos los pasos del modelo. En este caso, se presenta la planificación de una clase de la unidad curricular Metodología de la Investigación. La planificación del modelo da como resultado los siguientes elementos. Contenido. Formulación de preguntas de selección simple en la elaboración de instrumentos de medición en la investigación cuantitativa. Habilidad de pensamiento de nivel superior. Análisis. Planificación de recogida de datos. El docente presentará unos ejemplos de preguntas de cuestionarios mal formuladas a fin de analizar la situación que estos generarían al ser analizados. Como hemos venido hablando, la medición es muy importante en la investigación. Partimos desde las medidas, las escalas de medida, y después vamos a la construcción de los instrumentos. Ya vemos que en ciencias sociales, en nuestro caso, pues tenemos que construir todos los instrumentos de medición o tomar algunos que ya hayan construido otros investigadores para poder identificar, para poder tener una idea de cómo es el fenómeno objeto de estudio. Cuando estamos construyendo instrumentos para variables que estén medidas quizás en una escala nominal u ordinal, que implique una selección simple, entonces es muy importante que se cumplan dos condiciones, que es que sean mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Profesora, pero eso siempre es así, no es tan complicado. Aunque les parezca tonto esto que les estoy diciendo, de que una pregunta esté bien formulada y las posibles respuestas que se den estén bien formuladas, si esto no se hace, se puede invalidar la investigación que se esté haciendo. Profesora, está exagerando. ¿Qué podría pasar si eso no se cumple? Mira, Cecilia, es bien interesante esa pregunta que estás haciendo. ¿Por qué formular mal una pregunta en el cuestionario podría afectar a toda la investigación? Eso es algo que vamos a tratar de conseguir la respuesta en esta clase de hoy, aprovechando que Cecilia ha hecho esta acotación. Pero antes de comenzar a buscarle respuestas a esa pregunta, yo quiero que estemos todos claros en lo que cuando se plantea una pregunta mal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver, creo que tengo por acá una pregunta mal planteada, déjenme verificar y se las voy a mostrar. Gracias, Cecilia. Bien, aquí tenemos una pregunta muy común en los cuestionarios donde se le pregunta a la persona que marque en qué rango se encuentra su edad. ¿Qué observan? Vamos a verificar la mutua exclusión y la colectiva exhaustividad en esas respuestas que están allí. Recuerden que esto es selección simple, la persona va a marcar una sola opción. ¿Observan algo en particular? Que no incluye menores de 25 años. Bien. Tampoco se está incluyendo las personas mayores de 40. Quiere decir que si alguien tiene 20 años o tiene 45 años, no va a tener dónde marcar. Entonces, la pregunta como está planteada no cumple con la norma de colectivamente exhaustiva. Profesora, dime. Yo tengo 30 años, ¿dónde debería marcar? ¿Dónde marcarías tú? ¿Por qué te entra la duda? ¿Qué opciones tienes? Bueno, podría marcar en la primera o en la segunda. Fíjense que
el rango de 30 años aparece en dos opciones. Esto viola la regla de mutuamente excluyente. Una persona podría marcar en dos posibles respuestas y esta es una pregunta de selección simple. Entonces se está violando esa condición. Entonces estamos claros que cuando decimos que una pregunta está mal planteada en cuanto a selección simple, preguntas de selección simple, estamos refiriéndonos a esos dos aspectos, mutuamente excluyente y colectivamente exhaustiva. El modelo de indagación comienza cuando se identifica una pregunta o un problema. La pregunta puede surgir espontáneamente de una discusión en una clase. Es importante que el problema esté claro para todos. Entonces retomemos la pregunta que había hecho Cecilia, que le parecía, pues bueno, ¿cómo se puede afectar una investigación si esto ocurre? A ver, ¿por qué creen que formular una pregunta mal en el cuestionario puede afectar a toda la investigación? ¿Qué se les ocurre? No se puede aplicar el cuestionario. Yo voy a anotar las respuestas que ustedes están planteando porque las vamos a verificar ahora. ¿Alguna otra posible respuesta a esta pregunta? Los datos recogidos estarían mal. Los datos recogidos estarían mal. Los estudiantes proporcionan respuestas tentativas a la pregunta o problema planteado. El docente debe promover la participación generando un clima particular en la clase donde los alumnos se sientan libres de asumir riesgos y ofrecer sus ideas. Para poder confirmar estas preguntas, estas respuestas que ustedes están dando, vamos a llamarlas hipótesis. O sea, son las suposiciones que ustedes tienen de por qué se podría afectar a toda la investigación si tenemos una pregunta mal en el cuestionario. Para verificar una hipótesis, pues tenemos que tener como algunos indicios, algunas ideas, algunos datos que hayamos recolectado, para poder verificar cuál de esas dos hipótesis es la correcta, o si hay alguna correcta entre ellas o ambas. Fíjense, había preparado un cuestionario donde he colocado una pregunta que está mal formulada. Yo se los voy a pasar. Por favor, Elimar, tomas uno y le pasas al resto, igual Cecilia. Agradezco que lo lean, llenen las preguntas que están allá y me las devuelvan para poder analizar los datos que se encuentran en ese cuestionario. La etapa de recolección de datos es un proceso simple y directo. La mejor manera de desarrollar las habilidades de recolección de datos es hacer participar a los estudiantes en el proceso. Bien, ya tenemos los cuestionarios, ya tenemos nuestros datos para verificar las hipótesis que hemos planteado. Con respecto a la primera hipótesis, ¿se puede aplicar el cuestionario aun cuando haya una pregunta mal hecha en él? Pero creo que no, que la podemos eliminar porque de hecho ya hemos aplicado el cuestionario. Hemos aplicado el cuestionario, entonces ¿qué decimos respecto a la primera hipótesis? Que no es cierta. Aunque el cuestionario esté mal elaborado, sí se puede aplicar. Entonces esta no es una posible respuesta, porque ya la acabamos de verificar. Tenemos una pregunta que está mal hecha en un cuestionario e igual el cuestionario se pudo aplicar. Quiere decir que esta no es la razón por la cual se afectaría una investigación si hay una pregunta mal planteada en un cuestionario. Estoy revisando este cuestionario y veo que hay una persona que llenó todas las preguntas salvo una, justamente aquella que estaba mal planteada. ¿Qué pasa con este dato? Si ustedes estuviesen transcribiendo esta información, la base de datos, ¿cómo analizarían este dato? No pondríamos nada. No pondrías nada en la base de datos. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría con el investigador si tiene muchos casos en los que las personas no han contestado a una pregunta? Bueno, entonces en ese caso los datos estarían mal porque haríamos la información solo de una parte y esto pues sí afecta a la investigación. Esto afecta a la investigación y si esa variable que queremos medir es una variable muy importante dentro de la investigación, pues no tendríamos opción a investigarla, no tendríamos cómo saber, cómo medirla y eso prácticamente invalidaría la investigación que estamos haciendo porque no hemos hecho una buena medición. Recuerden que dentro de la investigación cuantitativa la medición es esencial. El análisis de los datos se orienta a la verificación de la hipótesis. Esta es la penúltima etapa del modelo de indagación.
Hemos visto un aspecto muy sencillo respecto a la elaboración de instrumentos. ¿Qué opinión le merece esto de la construcción de instrumentos de medición en las ciencias sociales? Dime, Cecilia. Elaborar instrumentos es un proceso complejo y tiene muchos aspectos que considerar. Además, desde la escala de las variables hasta las respuestas que tienen las preguntas donde se miden las variables. Exactamente, no es simplemente elaborar una pregunta y colocar quizás posibles respuestas. Son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Y eso ni hablar de la validación y la confiabilidad de los instrumentos. Profesora, ¿y eso qué es? Eso lo vamos a tratar en la próxima clase. Cuando ya tengamos algunos instrumentos elaborados, vamos a trabajar con la validez y la confiabilidad de los instrumentos. El cierre de una clase de indagación se efectúa con la generalización. Siempre que sea posible, esta puede llevar a otras preguntas, haciendo aparecer nuevos problemas para la indagación. Acaban de observar la implementación del modelo de indagación en el aula. Recuerden que esta es una estrategia diseñada para enseñar a los estudiantes cómo investigar problemas y responder a preguntas a partir de datos recolectados. Además, promueve la formación de un estudiante investigador, de un estudiante crítico y un estudiante reflexivo.